Hay encuentros que parecen pruebas del alma. Personas que, sin saberlo, tocan nuestras heridas más antiguas, nos irritan, nos hieren o despiertan en nosotros emociones que creíamos ya superadas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué, a veces, basta una mirada o una palabra para perder toda la calma interior que tanto nos costó construir? El Buda enseñó que el sufrimiento no nace de lo que los demás hacen, sino de la forma en que nuestra mente reacciona ante ello. La mente interpreta, juzga, se defiende. Y en ese movimiento, se olvida de su verdadera naturaleza, el silencio consciente. Cuando alguien nos hiere, la mente dice, no debería haberme hablado así. Pero el corazón despierto comprende, esto también es parte de la vida, una oportunidad para ver mi propia reacción. Esperar que el otro cambie para poder estar en paz es una prisión invisible. Porque la paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de la claridad que habita dentro. A veces, el mayor acto de sabiduría no es resistir, sino observar. Observar el enojo sin actuarlo, la tristeza sin hundirse en ella, el impulso de responder sin necesidad de hacerlo. Cuando logras ver tu reacción como si no fuera tú, algo sutil ocurre, nace una distancia interior, un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, vive la libertad. La verdadera liberación comienza cuando descubres que tu serenidad no puede ser arrebatada por las acciones de otros. Que protegerte no es cerrar el corazón, sino honrarlo. Que elegir la paz no es debilidad, sino lucidez. Y que incluso las personas difíciles pueden ser, sin saberlo, los maestros más profundos que el destino te envía para recordarte quién eres realmente. Un monje caminaba por la aldea cuando un hombre enfurecido se le acercó y comenzó a insultarlo. Lo llamó hipócrita, farsante, mentiroso. El monje, en silencio, lo miró con serenidad, y cuando el agresor se cansó de hablar, simplemente preguntó: si alguien te ofrece una taza de veneno y tú no la aceptas, ¿a quién pertenece el veneno? El hombre, confundido, respondió: a quien lo ofreció. El monje sonrió y dijo: así ocurre con el odio. No lo acepto. Que se quede contigo. Esta antigua historia se revela una de las verdades más liberadoras del camino espiritual. Nadie puede herirte si tú no le das acceso a tu corazón. Las palabras ofensivas son como flechas lanzadas al aire, solo te alcanzan si decides abrir la puerta para que entren. ¿Cuántas veces aceptas el veneno ajeno creyendo que es tuyo? ¿Cuántas veces bebes resentimiento y luego te preguntas por qué te duele el alma? Cuando comprendes que las ofensas pertenecen a quien las emite, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas responder con ira ni justificarte ante la incomprensión. Ves el sufrimiento del otro, su miedo, su deseo inconsciente de transmitir el dolor que no sabe sanar. Y desde esa comprensión, eliges no absorberlo. Rechazar el veneno no es desprecio, es compasión consciente. Cada vez que decides no dejar que el veneno entre en tu mente, elevas tu vibración. Te conviertes en un espacio de claridad donde las sombras no encuentran eco. El silencio que surge entonces no es vacío, es fuerza interior. Porque la verdadera fortaleza no consiste en devolver el golpe, sino en no permitir que el odio ajeno contamine tu paz. Y así, sin pronunciar una palabra, te vuelves maestro del equilibrio, aquel que transforma la agresión en aprendizaje y el conflicto en un recordatorio de la serenidad que nadie puede arrebatarte. El camino hacia la paz interior no termina al comprender que el veneno solo hiere si lo aceptas. Esa es apenas la puerta de entrada a una sabiduría más profunda, la de aprender a cuidar tu energía, a relacionarte con el mundo sin perderte en él. El Buda enseñó que la mente es como un jardín. Si no la cultivas con atención, crecerán las semillas del sufrimiento. Por eso,
cada encuentro difícil se convierte en una oportunidad para practicar el arte de la claridad. A continuación, descubrirás 12 claves budistas que te ayudarán a mantener tu luz intacta incluso entre las sombras. 12 formas de caminar entre los demás sin absorber su caos. De escuchar sin reaccionar. De amar sin perderte. Son puertas hacia un estado de serenidad que no depende de las circunstancias. Un mapa interior que te conducirá de vuelta al centro cada vez que el mundo intente arrastrarte lejos de ti. Si estas palabras resonaron en tu corazón, respira profundo. Y recuerda que la serenidad también se comparte. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de sabiduría y paz. Dale like al video para que más almas despierten contigo. Descubre ahora las 12 claves budistas que transformarán tu forma de relación. Oñarte con el mundo. Clave 1. No llevar las cosas al terreno personal. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te ataca cuando en realidad solo está hablando desde su propio dolor? El ego interpreta todo como una ofensa, como si el universo entero girara en torno a él. Pero la sabiduría budista enseña que lo que el otro dice o hace no siempre tiene que ver contigo, sino con el estado interno desde el cual actúa. Cuando comprendes esto, se abre una puerta invisible hacia la libertad emocional. Cada crítica, cada juicio o rechazo que recibes es un reflejo del mundo interior de quien lo emite. Una mente herida derrama su herida sobre los demás. Un corazón que no se ama, difícilmente sabe cómo amar. Por eso, cuando alguien te hiere, no está viéndote realmente a ti, está reaccionando a su propia historia, a su propio miedo. Y tú, si no estás presente, tomas ese reflejo como verdad. Te lo apropias, lo haces tuyo, y comienzas a sufrir por algo que nunca te perteneció. El Buda enseñó que el sufrimiento disminuye cuando dejamos de identificarnos con las emociones ajenas. Puedes observar el enojo del otro sin absorberlo, escuchar su juicio sin permitir que se instale en ti. Cada vez que repites interiormente el mantra, esto no me pertenece, liberas tu energía de la carga emocional del mundo. No se trata de indiferencia, sino de lucidez. La comprensión de que la paz interior no puede depender del humor cambiante de los demás. Cuando dejas de tomarte las cosas personalmente, recuperas tu poder. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te defiendes, comprendes. Y desde esa serenidad, descubres una nueva forma de amar, una que no se basa en controlar ni en complacer, sino en observar con compasión y mantenerte en tu centro. Porque quien no se deja arrastrar por las tormentas ajenas, se convierte en faro para quienes aún no han aprendido a navegar sus propias olas. Clave 2. Proteger el campo de energía. Somos más que cuerpo y pensamiento. Somos vibración, una corriente sutil de energía que fluye a través de todo lo que somos. Y aunque no la veas, esa energía se comunica constantemente con el entorno. Cada encuentro, cada palabra, cada mirada deja una huella invisible en tu campo interior. Por eso, cuando convives con personas cargadas de negatividad, puedes sentirte drenado, sin saber por qué. No es imaginación, es intercambio energético. Según las enseñanzas del Buda, la verdadera protección no nace del miedo, sino de la conciencia. Proteger tu campo no significa levantar muros ni cerrarte al mundo, significa habitar tu centro con tanta presencia que nada externo pueda invadirlo. Imagina, por un instante, que una luz blanca y cálida emana desde tu pecho y te envuelve por completo. Esa luz no es defensa, es reconocimiento, la afirmación de tu propia esencia. Visualizarla cada mañana o antes de dormir no es un acto simbólico sin sentido, es una práctica de atención y respeto hacia ti mismo. Cuando tu energía está clara, las palabras ofensivas se disuelven antes de llegar, las tensiones ajenas no te contaminan,
y comienzas a vivir desde un estado de calma que ya no depende de las circunstancias. La esfera de luz no te separa del mundo, sino que te enseña a permanecer en él sin perderte. Muchos creen que protegerse es egoísmo, pero en realidad es un acto de amor. Porque cuando preservas tu energía, puedes ofrecer al mundo una presencia más pura, más consciente, más compasiva. Solo quien cuida su templo interior puede brindar verdadera paz. Y en esa quietud luminosa, descubres que no hay batalla que luchar, solo la elección diaria de permanecer radiante, incluso en medio del caos. Clave 3. No reaccionar, respirar. Hay momentos en los que una palabra basta para encender la tormenta. Alguien nos provoca, y sin darnos cuenta, la mente ya está construyendo una respuesta, un argumento, una defensa. Pero en ese instante, exactamente en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, se decide si permanecemos esclavos del ego o libres en la conciencia. Como recordaba el maestro, quien domina su respiración domina su mente. Respirar no es un acto mecánico, es un puente hacia el presente. Cuando la ira sube, cuando la crítica llega o el conflicto amenaza con arrastrarte, lleva la atención al cuerpo y observa cómo el aire entra y sale. En ese gesto sencillo, algo se transforma, el tiempo se expande, la emoción pierde fuerza, y el alma recuerda que la calma siempre estuvo ahí. No reaccionar no significa reprimir. Significa permitir que la emoción pase por ti como el viento entre los árboles, sin oponerte ni seguirla. Significa observar el fuego sin echarle más leña. Cada respiración consciente es una oportunidad para elegir desde el amor y no desde el miedo. El silencio que sigue a una respiración profunda no es vacío, es poder puro. Solo un ser presente puede detener el ciclo de violencia que se repite en el mundo. Respirar es decirle al universo, no me uniré al ruido, prefiero ser espacio de paz. Y ese gesto silencioso tiene más fuerza que 1000 palabras. Porque cuando logras no reaccionar, te conviertes en fuente de equilibrio. Cuando en lugar de responder eliges respirar, iluminas la oscuridad que otros aún no saben reconocer. Esa es la verdadera victoria espiritual, ser calma en medio del ruido, ser centro en medio del caos, y recordar que la paz no se busca, se respira. Clave 4. Decir no sin culpa. Decir no es uno de los actos más difíciles para el corazón sensible. Muchos crecimos creyendo que amar es complacer, que ser buenos es aceptar todo, que decir no hiere, decepciona o nos vuelve egoístas. Pero el budismo enseña que la verdadera compasión comienza por uno mismo. Si te abandonas en nombre del amor, ese amor pierde pureza, porque nace del miedo, no de la conciencia. El no pronunciado desde la serenidad no es rechazo, es respeto. Es el límite sagrado que protege tu energía, tu tiempo y tu paz. Decir sí cuando en realidad sientes un no es traicionarte, y toda traición interior genera una herida sutil que luego se convierte en resentimiento. El Buda enseñó que quien no cuida su mente y su corazón no puede cuidar verdaderamente a los demás. Por eso, cada vez que eliges ser fiel a tu verdad, estás practicando la forma más elevada de amor. El no consciente no levanta muros, sino que marca el espacio donde puede florecer la autenticidad. Cuando dices no con calma, sin ira ni defensa, inspiras respeto incluso en quienes no lo entienden. Porque tu serenidad comunica algo más profundo que las palabras, comunica presencia. Y la presencia, cuando es verdadera, enseña sin necesidad de imponer. Piensa cuántas veces dijiste sí solo para evitar el conflicto, y terminaste en guerra contigo mismo. El conflicto externo pasa, el interno permanece. Decir no con dulzura es una forma de detener ese ciclo. No necesitas justificarlo ni explicarlo, basta con que sea claro,
firme y compasivo. Cuando aprendes a decir no sin culpa, abres espacio para que tus sí nazcan del alma, no del deber. Y entonces descubres que el mundo no necesita tu complacencia, sino tu integridad. Porque desde la autenticidad, cada palabra, incluso un no, se convierte en una bendición. Clave 5. Compasión activa. La compasión no es debilidad. No consiste en permitirlo todo ni en soportar el sufrimiento ajeno como una carga propia. La verdadera compasión, aquella que el Buda enseñó, es lucidez en el corazón, la capacidad de ver el dolor sin dejar que te consuma, de amar sin perderte, de sostener sin olvidar tu propio centro. A menudo confundimos compasión con sacrificio. Creemos que amar implica cargar con los pesos del otro, salvarlo de su destino o tolerar lo intolerable. Pero esa forma de amor, aunque parezca noble, termina desgastando el alma. Porque quien se olvida de sí mismo para salvar a los demás, tarde o temprano se vacía. Y un corazón vacío no puede ofrecer alivio verdadero. La compasión activa es diferente. No es permanecer en silencio ante la injusticia, ni seguir al lado de quien hiere esperando que cambie. Es mirar con ternura y, al mismo tiempo, tener el coraje de decir basta. Es reconocer el sufrimiento del otro, pero también la necesidad de preservar tu paz interior. Es el equilibrio entre el amor y la sabiduría, el punto donde la bondad deja de ser ingenuidad y se vuelve conciencia despierta. Practicar la compasión activa significa actuar desde el amor, no desde la culpa. A veces será ofrecer una palabra amable, otras, alejarte sin rencor. A veces será tender la mano, otras, cerrar la puerta con serenidad. Porque no hay contradicción entre amar y poner límites. El límite, cuando nace del corazón, también es una forma de amor. El Buda decía, el odio nunca cesa con el odio, sino con el amor. Pero ese amor no es sumisión, es comprensión profunda. Es reconocer que todos caminamos con heridas distintas y que, al proteger tu luz, ayudas al mundo a no quedar en oscuridad. La compasión activa es, en esencia, la práctica más elevada del amor consciente. Clave 6. No intentar cambiar a los demás. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es la necesidad de cambiar al otro. Queremos que los demás nos comprendan, actúen con conciencia, amen como nosotros amamos, y reaccionen como creemos correcto. Pero esa expectativa, disfrazada de buena intención, es una forma sutil de control. El budismo enseña que cada ser camina su propio sendero, y que ninguna fuerza externa puede acelerar el despertar de otro antes de su tiempo. Cuando intentas cambiar a alguien, te alejas de tu centro. Tu mente se llena de resistencia, tu corazón se tensa, y lo que nació como deseo de armonía termina convirtiéndose en frustración. El Buda decía, no hay mayor error que tratar de enderezar lo que aún necesita doblarse para aprender. Cada alma tiene un ritmo sagrado de evolución, y forzar el proceso solo genera dolor. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer que no eres el arquitecto del destino ajeno. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de luchar contra lo que es y comienzas a cultivar la paz dentro de ti. A veces, el mayor acto de ayuda no es intervenir, sino dar espacio. Porque ese espacio permite que el otro se mire, se confronte y finalmente despierte por sí mismo. El deseo de cambiar a los demás proviene del ego que teme no ser suficiente. Pero cuando estás en conexión con tu esencia, ya no necesitas convencer a nadie. Tu presencia serena se convierte en ejemplo silencioso, y ese ejemplo inspira más que 1000 palabras. La flor no obliga al capullo a abrirse. Simplemente florece, y su perfume enseña sin esfuerzo. Así también tú, cuando eliges cuidar tu propio corazón, irradias una luz que transforma sin imponer.
Y entonces comprendes que el verdadero cambio nunca nace de la presión, sino del amor que deja ser. Clave 7. Cultivar la mente testigo. Hay una parte de ti que nunca se altera, aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor. Una conciencia silenciosa que observa los pensamientos, las emociones, los conflictos, sin convertirse en ellos. Esa es la mente testigo, el cielo que permanece intacto mientras las nubes del ego pasan. El maestro enseñó que quien aprende a observar sin identificarse alcanza la verdadera libertad interior. Cuando alguien te ataca, no necesitas responder de inmediato. Cierra los ojos por un instante y observa lo que sucede dentro de ti. Verás cómo surge la emoción, cómo el cuerpo se tensa, cómo la mente comienza a fabricar historias. Pero si permaneces ahí, sin huir ni actuar, algo milagroso ocurre. La emoción se disuelve por sí sola, igual que una ola que se retira después de romper. La mente testigo no reprime, ilumina. Cada conflicto que enfrentas es una oportunidad para practicar este arte. No se trata de negar lo que sientes, sino de mirar desde un espacio más amplio, donde la calma no depende de las circunstancias. Imagina que eres el océano, las olas pueden ser altas, pero las profundidades permanecen serenas. Cuando recuerdas eso, ninguna tormenta puede arrastrarte. Cultivar la mente testigo requiere práctica. Meditar, respirar con atención, observar los pensamientos como quien observa nubes pasajeras. Esa simple distancia entre tú y lo que experimentas te devuelve el poder que antes entregabas al mundo. Ya no reaccionas, eliges. Ya no absorbes, comprendes. El Buda decía, el sabio observa, el necio reacciona. Ser observador no es indiferencia, es compasión lúcida. Porque cuando dejas de pelear con las olas, te conviertes en mar. Y en ese estado, incluso el caos más grande se vuelve maestro. La mente testigo no elimina el dolor, pero te enseña a atravesarlo sin perder la paz. Clave 8. No explicar tu paz. Hay silencios que el mundo no comprende. Vivimos en una era en la que el ruido parece sinónimo de vida, y el silencio, de indiferencia. Cuando alguien elige la calma, quienes aún viven en el torbellino pueden interpretarla como frialdad o desapego. Pero la paz interior no necesita ser defendida ni explicada. Porque aquello que se explica demasiado termina perdiendo su esencia. Como recordaba el maestro, el sabio no busca aprobación, porque su bienestar no depende del juicio ajeno. Quien ha encontrado serenidad no siente la urgencia de convencer a nadie, su sola presencia comunica más que sus palabras. Intentar justificar tu paz ante los demás es como soplar el fuego de una vela para probar que sigue encendida. En el intento, la apagas. Habrá quienes te digan, te noto distante, ya no reaccionas como antes, ¿por qué no te enfadas? Y tú sonreirás, porque sabes que la calma no es ausencia de emoción, sino presencia de conciencia. Has aprendido que cada palabra dicha desde el ego roba energía, y cada silencio mantenido desde el alma crea espacio para la claridad. El mundo exterior es ruidoso, pero la sabiduría budista invita a habitar el templo interior del silencio. Allí donde la mente se aquieta, la intuición florece, y la respuesta correcta surge sin esfuerzo. Cuando no explicas tu paz, la conservas. Porque el silencio no necesita defensa, su fuerza está en la quietud. No todos entenderán tu calma, y está bien. Cada quien percibe desde el nivel de ruido en el que vive. Tu tarea no es ser comprendido, sino permanecer fiel a tu equilibrio. El silencio es la voz de la conciencia despierta. Y quien aprende a escucharlo se convierte, sin palabras, en guía para los demás. Clave 9. Elegir las batallas. No todo merece una respuesta. La mente, movida por el ego, cree que cada desacuerdo debe resolverse,
que cada palabra necesita defensa, que cada provocación exige una reacción. Pero el camino del sabio no es el de la confrontación, sino el de la claridad. El Buda enseñó que la energía que gastas intentando tener razón es la misma que podrías usar para cultivar la paz. Antes de responder, pregúntate, ¿qué estoy protegiendo realmente? ¿Mi orgullo o mi serenidad? Hay victorias que dejan el alma vacía y silencios que la fortalecen. No luchar todas las batallas no te convierte en débil, te convierte en consciente. Porque quien conoce su valor no necesita demostrarlo. Elegir tus batallas es un acto de sabiduría interior. Significa comprender que algunas discusiones no buscan verdad, sino descarga emocional. Que hay personas que no quieren entenderte, sino desahogar su caos. Y en esos momentos, el silencio es la mejor respuesta. No porque te rindas, sino porque eliges no alimentar el fuego del conflicto. El silencio no siempre es pasividad, a veces es estrategia. El guerrero interior no lucha con espadas, sino con presencia. Observa cómo tu energía cambia cuando decides no reaccionar. Sientes ligereza, claridad, poder tranquilo. Esa es la fuerza de quien ya no necesita ganar para sentirse en paz. Pregúntate, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? Esa pregunta, tan simple, puede salvarte de incontables tormentas. Porque la verdad no necesita defensa, y la paz no necesita aplausos. Cada vez que eliges el silencio consciente, siembras armonía en tu interior y en el mundo. Y con el tiempo, descubres que el único combate que vale la pena librar es aquel que te devuelve al centro. Clave 10. Usar la ausencia como remedio. El silencio no siempre se expresa en palabras, y la distancia no siempre significa abandono. En el camino espiritual, llega un momento en el que entiendes que alejarte también puede ser un acto de amor. Porque a veces, la presencia constante alimenta el conflicto, mientras que la ausencia abre espacio para la reflexión. El Buda enseñó que no todo debe resolverse en medio del ruido. Algunas lecciones florecen solo cuando dejamos que el eco hable por nosotros. Usar la ausencia como remedio no es castigar, es permitir que la vida respire. Cuando sientes que tus palabras ya no llegan, que tu energía se desgasta o que tu corazón se llena de cansancio, el silencio y la distancia se vuelven medicina. No para el orgullo, sino para el alma. Porque a través de la ausencia, el otro tiene la oportunidad de mirar lo que antes no veía. Y tú, de reencontrarte con tu centro sin la interferencia de las emociones ajenas. En ocasiones, el mayor acto de presencia es retirarte. La flor no se abre más rápido porque la observes de cerca, necesita su propio tiempo para florecer. Así también las relaciones, forzar la comprensión o el cambio solo endurece lo que podría haberse suavizado con el espacio. La distancia consciente no rompe vínculos verdaderos, los purifica. Al apartarte con serenidad, no cierras puertas, abres ventanas a la conciencia. El silencio deja que la verdad emerja sin esfuerzo, y la distancia enseña lo que las palabras no pudieron explicar. Quien se retira sin rencor permite que la vida reordene lo que el ego intentaba controlar. No temas ausentarte cuando tu paz esté en riesgo. A veces, lo más compasivo que puedes hacer por los demás es cuidar de tu energía. Porque el amor auténtico no exige presencia constante, sino conexión sincera. Y cuando la ausencia nace del amor, siempre regresa transformada en luz. Clave 11. Fortalecer la práctica interior. El mundo exterior te empuja constantemente hacia afuera, hacia la prisa, las opiniones, los juicios, la comparación. Y en ese ruido incesante, el alma comienza a olvidar su propia voz. Por eso el Buda insistía, quien no cultiva su práctica interior, se pierde fácilmente en los espejismos del mundo. La práctica espiritual no es un lujo,
es un ancla. Sin ella, cualquier viento de conflicto te arrastra lejos de tu paz. Fortalecer la práctica interior significa regresar cada día al silencio del corazón, incluso cuando todo afuera te llama al ruido. Significa convertir la meditación, la respiración consciente o la oración en un espacio sagrado donde vuelves a recordar quién eres. Cada vez que eliges detenerte, respirar y observar, creas una muralla invisible de serenidad. No una muralla que separa, sino que sostiene, un escudo de presencia que ninguna palabra ni emoción ajena puede atravesar. Cuando fortaleces tu interior, el exterior pierde poder. Las críticas ya no hieren, las ofensas no te definen, los miedos ajenos no contaminan tu claridad. Y entonces descubres que la paz no es algo que alcanzas, sino algo que cultivas. La práctica es el jardín del alma. Si no lo riegas, las malas hierbas del ego crecen sin que lo notes. Pero si lo cuidas con constancia, florece el discernimiento, la paciencia y la verdadera compasión. No necesitas grandes retiros ni templos lejanos para practicar. Tu respiración, tu rutina diaria, cada encuentro con los demás puede ser terreno de meditación. Basta con estar presente. Porque la presencia es la práctica más elevada, es el estado natural del ser despierto. Fortalecer tu práctica interior es recordarte, una y otra vez, que la luz que buscas ya habita dentro. Y cuando esa luz se vuelve estable, el mundo puede agitarse, pero tú permaneces inmóvil como una montaña, respirando paz en medio del cambio. Clave 12. Respetar tus límites. Respetar tus límites no es debilidad, es sabiduría. Durante mucho tiempo se nos enseñó que amar era darlo todo, soportarlo todo, permanecer incluso cuando el alma gritaba silencio. Pero el amor sin conciencia se convierte en sacrificio, y el sacrificio constante apaga la luz interior que viniste a compartir. El Buda enseñó que nadie puede ofrecer paz si no la cultiva primero en sí mismo. Cada vez que sobrepasas tus propios límites, te alejas de tu centro. El cuerpo se tensa, la mente se agota, y el espíritu se vuelve opaco. Lo haces por amor, por miedo o por costumbre, y terminas confundiendo entrega con abandono. Pero amar verdaderamente es también saber detenerse. Es reconocer cuando la compasión se transforma en carga, y cuando ayudar al otro significa dejar de escucharte a ti. Respetar tus límites es un acto de humildad y autoconocimiento. No puedes sostener a todos, no puedes sanar a todos, no puedes estar en todas partes. Aceptar eso no te hace menos amoroso, sino más real. Porque el amor maduro no se mide por cuánto das, sino por la pureza de lo que ofreces cuando estás en equilibrio. Practicar el respeto hacia ti mismo implica escuchar tu energía, tus emociones y tus silencios. Hay días para abrir el corazón y días para cerrarlo suavemente, como una flor al caer la noche. El descanso también es parte del camino espiritual. En el vacío se renueva la fuerza, y en la quietud se revela la verdad. Cuando cuidas de ti, cuidas de todos. Tu paz irradia claridad a quienes te rodean. Y entonces comprendes que el verdadero amor no es sacrificio, sino expansión. Respetar tus límites es honrar la chispa divina que vive en ti, para que siga iluminando el camino, sin agotarse, por amor a la vida y al despertar. Si estas palabras resonaron en tu interior, detente por un instante. Cierra los ojos, respira profundo y siente el silencio que habita detrás de todo sonido. Esa paz que ahora percibes, aunque sea por un segundo, ya es una semilla de sabiduría. Y cada vez que eliges el silencio, la compasión y el equilibrio, esa semilla crece y comienza a iluminar a los demás. Este canal fue creado para recordarte lo que ya sabes. Que la serenidad no se busca afuera, sino que se despierta dentro de ti. Por eso, te invito a continuar este camino con nosotros. A nutrir tu mente con enseñanzas que calman,
y tu alma con reflexiones que transforman. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta práctica constante de presencia. Dale like al video para que más personas puedan encontrar refugio en estas palabras. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, comparte este mensaje. Quizás sea justo la pausa que su corazón necesita. Recuerda, cada acto de conciencia, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. Que tu luz interior siga guiando tu camino con serenidad. Y que la sabiduría del Buda te inspire a vivir con compasión, equilibrio y silencio profundo.